vamos a meter un poquito en el campo, Albino, si te parece. ¿A vos te gusta Sí, recorrer? claro. En esta época los trigales Sí. están ya prontos a ser levantados. En parte de la provincia ya creo que empezaron la cosecha, y en la parte núcleo, que es la zona de Tres Arroyos, en unos días más empieza la cosecha. Uno de los temas con los que vamos a hablar con este invitado. Claro, definitivamente, porque el histórico tema de las retenciones, sobre todo algunos cultivos, ha generado un reclamo permanente del sector agropecuario, que ha vivido un año particular en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de fenómenos climatológicos que repercutieron mucho. Y que siguen generando problemas. Exactamente. El problema de los problemas no es que estén, porque en todo caso a veces, sobre todo aquellos que tienen que ver con las inclemencias climáticas, por ahí uno no los puede prevenir. El problema es que no se haga nada por solucionarlos. Claro. Parece ser, da la sensación, por lo menos es el pulso de lo que uno advierte que está pasando en el campo. En esta semana se reflota la queja o la protesta agropecuaria, es que parece que no encuentran soluciones a algunos de los planteos que tienen que ver con, entre otras cosas, las retenciones, pero también con obras que por ahí alivian un poco la situación en épocas complicadas de clima bravo, que repercuten mucho en el campo y en la producción. Jorge Solmi es ex diputado provincial y es el actual vicepresidente segundo de la Federación Agraria, además un histórico dirigente del sector rural en la provincia de Buenos Aires, y está esta noche con nosotros. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto enorme. Bueno, ¿se reflota o nunca se acalló la crítica o la queja del sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires, Jorge? Mira, desde el año 2006, que fue la primera intervención que hizo en aquel momento Moreno sobre el trigo, cerrando la exportación, nosotros tenemos un tema que es el de las retenciones, como ustedes hablaban, que es una cuestión que afecta a los principales cultivos, pero la cuestión de la manipulación de la venta de trigo en momentos determinados del año hace que el trigo baje artificialmente su valor. Hoy las retenciones marcan una diferencia con el precio internacional, pero si a eso le agregamos esa manipulación que se hace, se va al doble esa diferencia. Entonces, se está produciendo una gran transferencia de recursos de los productores a la intermediación. ¿Y cómo es para que se ¿no? entienda, Jorge, ya estoy, para que se entienda sobre todo la gente de ciudad, que mucho no conoce de este tipo de cuestiones? ¿Cuál es la manipulación que se hace? Es concreto. Ustedes estaban hablando en este momento, en la apertura, de que este es el momento de campaña, o sea, de cosecha, campaña le decimos nosotros. Arranca del norte para el sur, a medida que se van produciendo la maduración del cultivo, se empieza a cosechar fines de noviembre y terminamos primeros días de enero, todo el trigo en el país. Es el momento, en este momento está cerrada las exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Los que van a comprar están cazando en el zoológico, porque los productores están ahogados financieramente. El Banco Nación a esto, tenemos que también decirlo, le cerró el crédito a aquellos productores que siembran soja, que es la mayoría del país. Entonces, el productor necesita plata. ¿Qué hace? Vende el trigo. Está obligado a venderla, no sabe dónde ir a buscarla. Vende el trigo. No hay compradores. ¿Por qué? Porque los exportadores no están comprando. O si están comprando, están disfrazados de molino, están disfrazados de mercado interno. En unos meses se abre la exportación. El trigo aumenta el valor. ¿Por qué? Porque los exportadores entran en el mercado. Los vendedores somos siempre lo mismo, atomizados, un montón. En cambio, los que van a comprar trigo son pocos. Y están organizados. Sí. Entonces, esto no es la primera vez que sucede. Las cerealeras, muchas de ellas también tienen molinos, entonces arman un stock y cuando se abre la exportación venden lo comprado bajo precio. Hoy, para que tengas una idea, por cada camión de trigo que un productor vende, le están robando más de 10.000 pesos. Entre 10 y 15.000 pesos, depende del negocio, se le está transfiriendo del sector del productor, del chacarero, a este tipo de empresas. Pero no es la primera vez. En el año 2006 fue la primera vez y del 2006 a la fecha todos los años pasa lo mismo. Este año hubo una particularidad. Allá por mayo-junio el precio del trigo estaba casi al doble de lo que está ahora. Claro, ¿Es cierto? Bueno, el año que pasó se importó trigo de Uruguay para poder hacer harina. ¿Por qué? Porque no sacaron bien las cuentas, porque este tipo de manipulación, de política, porque es una forma de hacer política agropecuaria, desalienta la producción. Nosotros estamos produciendo la mitad de lo que se producía históricamente de trigo. Acá en nuestro país nunca hubo problema de consumo interno, jamás. Y estamos haciendo trigo desde hace más de un siglo. Ahora, Solmi, lo que argumentan del gobierno es que lo que se hace es cuidar el pan de la mesa de los argentinos, porque si no se hiciesen este tipo de maniobras, el precio estaría por las nubes.
Digo, lo que usted nos cuenta es claramente que lo que están beneficiándose allí, más que el pan de los argentinos, son las 5 grandes exportadoras de cereales y un grupo de molinos. Sin ninguna duda, un kilo de trigo vale 90 centavos. Y un kilo de pan vale 18, 20, 24, depende de lo que en mi pueblo, barato vale 18 pesos el kilo de pan. ¿Cuánto, digamos, no hay tanta diferencia entre un kilo de pan y un kilo de trigo? Porque hacer de trigo pan, digamos, siguiendo las enseñanzas de nuestro primer ministro, Capitanich, que digamos, del trigo sale la harina, de la harina sale el pan, ese proceso no es tan complicado. Es decir, se toma el trigo, se lo muele, se lo cirne, sale la harina blanca, salen otras cosas, más o menos 800, 900 gramos de harina por kilo de trigo, y con eso hacemos un kilo de pan, porque eso quiere agregarle agua y agua. sal. Listo. Y levadura, llegamos a eso. Es más o menos lo mismo. ¿Y cómo se hace mágicamente para pasar de 90 centavos el kilo a 18 pesos el kilo? Y no hablemos de cosas panificadas, porque en realidad el pan hoy lo consume los sectores de economía media para abajo. Hoy los sectores de economía media para arriba consumen otros panificados que son mucho más caros. 40 o 50 pesos el kilo. Fíjate cuánto vale un simple pan lactal, fíjate cuánto vale esas tostaditas especiales, todas esas cosas. No hablemos, nada que ver con los 18 pesos del kilo de pan. Entonces digo, hoy el productor está subsidiando eso. En el momento que el productor no puede, la provincia de Buenos Aires es responsable del 60% del trigo del país. Es decir, para nosotros es una economía regional, es como Mendoza no defendiera los vitivinicultores. Jorge, nosotros hemos tenido sentado acá hace poco tiempo atrás, varias oportunidades, pero hace poco, y hablamos otra vez del tema, al ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Alejandro El Topo Rodríguez, y él ratificó la idea de que coincide con ustedes en la necesidad de revisar algunas cuestiones vinculadas con las retenciones, por ejemplo, entre otras cosas, para el cultivo del trigo, en este caso. ¿Ustedes reclaman una rebaja en las retenciones o directamente la eliminación de las retenciones para ese cultivo? Y yo insisto, no es cuestión de retenciones, esto es cuestión de política agropecuaria triguera. Las retenciones son una parte del problema. El gobierno se ha enamorado de las retenciones como, vos te acordás del gobierno de la Rúa que se enamoró de la convertibilidad, veníamos de la convertibilidad de Menem, sigue de la Rúa se abraza a la convertibilidad enamorado. ¿Y qué le pasó? Se le reventó la mano. Bueno, las retenciones pasa algo parecido, los precios internacionales de todo está cayendo, el petróleo bajó casi a la mitad. Entonces, las retenciones son un instrumento, ¿para qué? Para esos momentos en que el mercado internacional está alto, en que nosotros tenemos una diferencia de cambio también que produce distorsiones. Todo eso ya pasó en Argentina. Es decir, hace 14 años que esto desapareció, pero seguimos teniendo retenciones. Y son una parte del problema. La principal parte del problema hoy no son las retenciones en trigo, si bien son una parte, como te decía. El principal problema que tenemos hoy es una intervención del Estado en favor de los más poderosos y no de los más débiles, porque en esto el que pierde es el consumidor y el productor, los dos puntas de la cadena más débil de la producción triguera. ¿Es cierto que la provincia, y hablando ya que Albino mencionaba a Rodríguez, no puede hacer nada ante ciertas cosas, o ustedes exigen o reclaman que tenga un protagonismo más fuerte la provincia para algún tipo de medida o de reclamo ante estas cuestiones? Yo te decía recién, para los bonaerenses el trigo es como el vino en Mendoza. Y por eso, ¿qué puede hacer la provincia ante estas medidas? Y por lo menos tener una firmeza frente al gobierno nacional. Digamos, que nosotros no la vemos, pese a que hace años que le veníamos insistiendo al gobernador que tenga esa firmeza. Nosotros no vemos que en ningún momento el gobernador se haya plantado públicamente a decir acá debe haber una diferente política para los productores trigueros que son mis bonaerenses. Nunca lo escuché decir eso. Digo, ojalá lo escucháramos. Realmente nosotros ya le hemos dado mucho plazo al gobernador, le hemos dado muchísimo plazo también. En estas últimas semanas hubo un distanciamiento con Rodríguez, digamos, se levantaron ustedes de una de las mesas de agropecuarias, de emergencia agropecuaria, con un portazo incluso. Mira, nosotros teníamos un proceso interno, la gente que estaba representando a la Federación Agraria en ese momento no es la que está hoy en la conducción de la Federación Agraria, hemos tenido elecciones hace unos días. Ellos pertenecían a una lista de oposición que fue vencida en el Congreso nuestro. No hemos participado de ese proceso porque lamentablemente no se nos daba parte de su actuación, pero lo que nosotros tenemos que hacer es, no agotar los espacios de diálogo. Yo entiendo de que el reunionismo tiene un límite, ¿no es cierto? De ir a tomar café, digo,
pero eso no significa que un espacio de diálogo debe agotarse. Ahora, eso es muy distinto a decir necesitamos firmeza. Ahora, Jorge, insistimos en eso. Lo que dicen algunos hombres del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional es que hay detrás de las quejas, de los cuestionamientos de ustedes también cierta intencionalidad política. Lo relacionan con el hecho de que usted ha sido legislador en la provincia de Buenos Aires en representación de la oposición, algo más nuevo todavía. Uno de los máximos referentes de la Federación Agraria, Bussi, acaba de lanzar su campaña como aspirante a gobernador en representación del masismo en su provincia. Digo, ¿se puede separar en este caso, en el de ustedes, por ejemplo, el dirigente agropecuario del dirigente político para hacer un reclamo genuino? Mira, el Papa Francisco dice que la participación política es una obligación moral. Y así lo hemos entendido. Yo siempre milité en la política, nunca de una manera de la competencia política, y lo empecé a hacer en el 2009, cuando fui elegido legislador. Y soy militante político como lo es Bussi y como lo es el Topo Rodríguez. Digo, yo no puedo decir que el Topo Rodríguez, porque milita en un espacio político, va a hacer algo que no sea para el común de los bonaerenses. Él es el ministro de Asuntos Agrarios de todos los bonaerenses, los que simpatizan con su espacio y con los que no simpatizan con su espacio. Nosotros tenemos una responsabilidad gremial, digo, que es independiente absolutamente de la militancia política que cada uno pueda tener. En mi caso, soy el vicepresidente segundo de la Federación Agraria y debo representar los intereses de los productores que confían en nosotros. Vos sabés que las entidades del agro son como los clubes de fútbol, digamos. No todos los socios son los simpatizantes, pero cuando nosotros tocamos pito y vamos a una medida, hay un montón de adherentes que quieren participar y que quieren adherir, pese a que por ahí no son nuestros socios. Todavía se está haciendo una asamblea en Tres Arroyos de Carvap. Está convocada por una de las entidades, pero va a haber productores que por ahí simpatizan con nosotros, incluso son afiliados nuestros que van a ir a esa asamblea. ¿Por qué? Porque es una de las entidades del agro que está tomando una posición y tomando una medida respecto a algo que les hace falta. Última pregunta, porque ya se nos está terminando el tiempo. En esa asamblea que ahí se están poniendo otra vez la posibilidad de nuevas protestas, y en ese caso, ¿qué puede llegar a pasar? Y puntualmente, ¿qué es lo que se está pidiendo ahí en ese sector? Concretamente, yo te digo, 10 de diciembre había programado un tractorazo en norte del país, en Villa Ángela, que se suspendió por el tormentón, pero el 18 va a haber uno que finalmente se está haciendo ya con los problemas de Pampa Húmeda, que es trigo, Banco Nación, y precio del principal insumo del agro, que es el gasoil. El gasoil subió inexorablemente, no sabemos hasta dónde, y el petróleo bajó a la mitad, y eso parte tiene que ver YPF, nuestra YPF. Entonces, digo, sobre esos 3 puntos vamos a estar protestando. Se decidió en Río Tercero, provincia de Córdoba, digamos, pero que es producción pampeana. ¿Qué va a surgir de Tres Arroyos? No lo sé, no lo organizamos nosotros a esa asamblea, pero los productores nuestros están tocando fondo, y más en el sudoeste de la provincia, que es el área de influencia de Tres Arroyos. La última de mi parte. Está claro que las retenciones en sí, más allá de que ustedes le reclaman firmeza al gobernador, es algo que está dentro de las posibilidades reales en términos de la competencia del gobierno nacional y no de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le reclaman puntualmente ustedes a la provincia que está en las posibilidades reales por la competencia de hacer y que creen que Scioli no hace? En primer lugar, creo que él tiene una gran deuda, el sciolismo, con lo que es en materia de infraestructura. Nosotros tenemos muertos todos los días en la ruta y tenemos un problema de logística enorme, falta de trabajo. Vos viste lo que pasa con Vialidad, digamos, Vialidad, 2.700 millones de pesos de presupuesto, 87 asignados para reparar rutas, de los cuales se usan 24, el 1% de su presupuesto. Entonces, nosotros lo que creo que Scioli se está yendo de la provincia con una deuda enorme en materia de infraestructura, que es una de las principales, y la otra es en materia de seguridad. Ahora están sacando chicos a la calle, pero ¿qué formación tienen? ¿A qué van a la calle? No conocen ni la cuadra de al lado. Entonces, lo que nosotros creemos que hay dos principales problemas que afectan a los bonaerenses, que es seguridad e infraestructura, y eso nos afecta en el campo. Hay muchas producciones que han dejado de hacerse por cuestiones de seguridad y por cuestiones de infraestructura. Y la presión, por ejemplo, tambo. Sí, y la presión impositiva, Jorge, porque por lo menos un sector de la sociedad dice que ustedes, los productores agropecuarios, no tienen mucha predisposición para pagar impuestos. Mirá, nosotros los productores agropecuarios, decía un presidente que tuvimos en la Federación Agraria, nunca nos pusimos a pagar impuestos. Lo que no queremos es el primero de la fila. Creo que para estar primero en la fila están los bingos,
están las patrias financieras, porque acá los bancos nadie le toca una moneda, vos pones un plazo fijo y los bancos, ni vos por tus intereses que cobraste, ni el banco por el negocio que hace paga impuesto a la ganancia como lo paga cualquier laburante. Entonces digo, acá hay que poner más gente en la fila. Nos protestamos. ¿Por qué? Porque es un aumento que dice un ajuste por inflación, lo que sea. El sector agropecuario está ganando mucho menos guita que el año pasado. Nosotros tenemos hoy, le hemos demostrado concretamente, en los toldos tamberos que han tenido que liquidar el tambo porque no pueden sacar la leche del campo ni entrar la comida del campo. Y cuando llevamos el problema de infraestructura nos dijeron, bueno, que los productores paguen el estudio de hidráulica para hacer el canal. Entonces, ¿para qué son todos estos impuestos que nos cobra la provincia? O sea, ustedes dicen, nosotros pagamos impuestos, pero no vemos que los devuelvan. No se toca ninguna de las cosas que debería hacer el Estado con la mano. Hay una gran ausencia del Estado provincial en el interior de la provincia. Jorge Solmi, ex diputado provincial y ahora vicepresidente segundo de la Federación Agraria, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto enorme, como siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, Jorge. Un abrazo, ya venimos, hay más notas.